Bienvenidos a este video de tips en un minuto. El día de hoy vamos a ver cómo la trigonometría es importante en las matemáticas. Bueno, la trigonometría nace de la mano de la geometría y estudia las relaciones entre los ángulos y los lados en toda figura triangular. En todo triángulo que nosotros podamos tener, vamos a encontrar algunas relaciones muy importantes, algunas proporciones muy importantes que permiten estudiar relaciones con la tierra, con los terrenos, con edificios, con sombras y adicional algo muy importante. Con la trigonometría se logró calcular cuánto es el diámetro de la Tierra aproximadamente. Eratóstenes, allá antes de Cristo, muchos años antes de Cristo, logró calcular el diámetro de la circunferencia terrestre. Es decir, mucho antes de que se pensara que la Tierra era redonda, ya Eratóstenes había adelantado, haciendo un spoiler, había hecho un adelanto sobre esos elementos que permitieron descubrir más adelante, afirmar más adelante que la Tierra era redonda. Esto lo hizo con trigonometría. Ahora vamos a hacer un pequeño ejemplo sobre las relaciones, sobre todo las relaciones trigonométricas que nosotros podemos encontrar en todos los triángulos, especialmente los rectángulos. Hola, ahora vamos a revisar el ejercicio que les comentaba. Este ejercicio tiene parte conceptual y tiene parte de ejercitación. Entonces, vamos a revisar este triángulo. Este triángulo tiene una característica. ¿Cuál es su característica? Que tiene las siguientes medidas. La medida que ellos tienen, que tiene el lado, este lado que se encuentra aquí, se denomina cateto. Cateto. Este que se encuentra aquí se denomina hipotenusa y el que se encuentra como base se denomina cateto también. ¿Qué los hace catetos y qué los hace hipotenusa? Bien, muy sencillo. La hipotenusa se encuentra siempre al frente del ángulo recto que se encuentra aquí. Este ángulo o esta esquina que se encuentra aquí se forma lo que se denomina un ángulo recto. Y por lo general uno le hace esta figura para indicar que es el ángulo recto. El lado que se encuentra frente a ese ángulo recto se denomina hipotenusa. Los lados que conforman ese ángulo recto se denominan catetos. Bien, sucede que tienen una característica muy importante. Este cateto que se encuentra aquí mide 1 y esta hipotenusa que se encuentra acá mide 2. Por Pitágoras hemos encontrado de que esta base o este cateto mide raíz de 3. ¿Qué sucede? Lo interesante del ejercicio no es que vayamos a mirar si este mide 1 o este vale 2. Lo que quiero que analicemos en este video de tips en un minuto es que lo que vamos a encontrar está relacionado con la proporción. Es decir, cada vez que la hipotenusa sea el doble de este cateto. Cada vez que la hipotenusa sea el doble de este cateto, el ángulo que se forma entre este cateto que está como base, se llama raíz de 3, y la hipotenusa, ese ángulo que vamos a llamar teta, mide 30 grados. El ángulo que hace falta debe medir 60. ¿Por qué? Porque la suma de los ángulos internos de un triángulo debe dar 180. Tenemos aquí 90, tenemos aquí 30, 120, le faltarían 60 para hacer 180. ¿Qué vamos a revisar? Vamos a revisar exactamente qué ocurre con las relaciones trigonométricas entre esos ángulos. Se definen varias relaciones. Vamos a mirar dos muy importantes: seno y coseno, tanto para teta como para beta. Es decir, vamos a calcular en realidad lo que es el seno de teta y el coseno de teta cuando teta vale 30 grados, es decir, seno de 30, coseno de 30, seno de beta y coseno de beta, que en este caso miden 60, es decir, seno de 60 y coseno de 60, para que encontremos algunas cosas muy interesantes que vamos a revisar, que se cumplen en toda la trigonometría. Entonces, definimos el seno como la proporción o la relación de cuántas veces este cateto que está opuesto al ángulo beta
por eso se llama opuesto. Este cateto opuesto al ángulo θ cabe entre, una redundancia, pero ¿cuántas veces este cateto cabe en la hipotenusa? Es decir, decimos que eso es 1 sobre 2. Eso decimos que es cateto opuesto sobre hipotenusa. Se denomina la relación trigonométrica seno de θ. Bueno, entonces, ¿qué pasa si ahora hacemos lo contrario? No tomamos el cateto opuesto, sino el otro cateto que está sirviendo como base. Como este cateto que se encuentra como base forma el ángulo θ con la hipotenusa, recibe el nombre de cateto adyacente. Entonces, a ese le vamos a hacer la siguiente relación. Vamos a ver cuántas veces este cateto adyacente cabe en la hipotenusa. Y eso le vamos a llamar raíz de 3 sobre 2. ¿Qué ocurre si ahora cambio el ángulo? ¿Qué pasa si ahora cambio el ángulo? Ahora el ángulo no va a ser θ, sino que va a ser beta. El ángulo va a ser beta. Entonces, si el ángulo es beta, es este que se encuentra aquí arriba, quiere decir que ya el cateto opuesto al ángulo no va a ser 1. No va a ser este marcado con 1. ¿Va a ser cuál? Este marcado como raíz de 3. Entonces, ¿qué pasaría? Vamos a ver es la misma relación. ¿Cuántas veces este cateto, ahora estamos hablando de beta, raíz de 3 cabe en la hipotenusa? Porque beta se encuentra al frente de este cateto, entonces este se llama cateto opuesto. Es decir, vamos a ver cuántas veces raíz de 3 cabe en 2. Y lo mismo vamos a hacer ahora con el coseno de beta. Es el cateto adyacente, que ahora es el que forma el ángulo beta con la hipotenusa. Ahora va a ser cuántas veces cabe este cateto en esa hipotenusa. Es decir, 1/2. Aquí se nos hace evidente algo. Dos cosas muy interesantes. Θ y beta se denominan ángulos complementarios. ¿Por qué? Porque la suma de ellos dos nos da 90 grados. Cada par de ángulos que midan 90 grados se denominan ángulos complementarios. Y entonces dense cuenta de algo. El seno de un ángulo es igual al coseno de su complemento. El seno de un ángulo es igual al coseno de su complemento. El seno de 30 es igual al coseno de 60. El coseno de 60 es igual al seno de 30. El seno de un ángulo es igual al coseno de su complemento. Interesante relación que nosotros encontramos aquí.